Mario Adet Zamora, analista político, que vamos a tocar temas tan importantes que a diario pues vive nuestra sociedad, el país, y ha repercutido a nivel internacional. Cómo está nuestra economía, cómo está tan desgastada nuestra política, y no estamos hablando de memoria, solamente falta que usted se ponga a analizar las cosas, y democrático es opinar, democrático es decir esto está bien, esto no está bien, si vamos a mejorar, no vamos a mejorar, pero quien lo va a dar los datos específicos va a ser el doctor Mario Adet Zamora. Doctor Mario Adet Zamora, es un gusto tenerlo acá en los estudios de la radio. Para mí, Miki, es el placer estar en esta radio tan prestigiosa de hombres que siempre han estado en la lucha para buscar lo mejor para Santa Cruz, siempre la lucha por la democracia, por la libertad y sobre todo encontrar la esencia del cruceño. Entonces, estar en la radio Andrés Ibáñez para mí es el placer, querido Miki. Doctor, no menos importante va a ser hablar de cómo está nuestra economía, por qué nuestra economía, o por qué, por ahí me decían, el otro día estuve con un economista, por qué la inflación, por qué el primer trimestre por mencionar así nomás, doctor, el 2022, estábamos con una economía estable. Pero ¿qué ha pasado? Estoy hablando del primer trimestre del 2022. No estamos lejos, estamos a un año y meses. ¿Y qué ha pasado con nuestra economía actualmente en el país? ¿Por qué el actual presidente, Luis Arce Catacora, está con tantos problemas en lo económico? ¿Y por qué hoy por hoy mucha gente está pasando momentos tan complicados? ¿Usted cree que repercute en la economía del gobierno a nivel país? ¿Repercute en la economía en Santa Cruz? Porque los tres niveles del Estado tal vez hay un desgaste físico, pero aquí lo más importante es lo económico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cree usted a todo esto? Usted más propiamente como analista político sabe todo esto, doctor. Miki, lo primero que hay que entender y analizar es la bonanza que tuvo el gobierno del señor Evo Morales. Hubo bonanza. Una bonanza tremenda. Creo que en el gobierno de Evo Morales se manejó más de 250.000 millones de dólares. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la cifra, imagínense, teníamos una reserva fiscal de 15.000 millones ese año, antes del 2014, y el señor manejó 250.000 millones de dólares. ¿Para hacer qué? Canchita, hizo un museo de él mismo, o sea, empresas públicas deficitarias, y fueron gastando. Del 2014, cuando termina la bonanza, ¿por qué no supimos nosotros hacer una política hidrocarburífera? Jamás el movimiento al socialismo descubrió un pozo petrolero o un pozo gasífero. Somos gasíferos, no somos petroleros nosotros. Esos pozos fueron descubiertos en los tiempos de los anteriores gobiernos, bajo una ley de hidrocarburos que el señor Armando Bacadíes aprobó cuando el señor Carlos Mesa no quería aprobar, peor el movimiento al socialismo. Entonces, mientras teníamos esa reserva, tuvimos la posibilidad, porque vino el boom del hidrocarburo, estuvimos vendiendo al Brasil, a la Argentina, nos entraban ingresos. En el 2014 teníamos 15.000 millones de dólares en reservas netas internacionales. Del 2014 al 2020 fueron disminuyendo 1.000 millones por año las reservas. Hoy día, en el gobierno del señor Arce Catacora, que ya está 2 años, tenemos una reserva neta en cuanto a moneda se refiere de 350 millones y 2.000 millones en oro fijo. O sea, imagínense qué es lo que hicieron con este dinero los gobiernos del movimiento al socialismo. Dilapidaron. Supuestamente nos decían que iba a ser una Suiza, la Gran Bolivia, porque venía esa plata, se veía esa plata. Es verdad que está la guerra de Ucrania, es verdad que estuvo la pandemia del COVID, pero no ha habido una buena administración de los recursos económicos. Y fíjense lo contrario, su economista era el señor Luis Arce Catacora, del señor Morales. Es que es fácil administrar cuando uno tiene mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa siendo él, que fue economista el señor Morales, y ahora el presidente? Pero ¿qué ha pasado con ese cacumen, con esas ideas, con esas reservas? Y me pregunto, y la gente se pregunta, el país en vez de estar mejor, está peor, carajo, es una vergüenza.
es un país que está paupérrimo en todos los aspectos, en salud, en todo. O sea, no hay de dónde echar mano porque el hombre no sabe qué hacer. O se dan las donaciones que llegaron, porque no nos olvidemos que cuando estuvo igual la señora Yanine Áñez, hubieron unos respiradores, hubo un sobreprecio. Entonces esto es de cada año. Ya usted decía que en una época del señor Evo Morales hubo una bonanza y después fue flaqueando. Lo fácil es manejar riqueza, lo difícil es administrar pobreza. No ha habido buena administración. No ha habido una buena administración. Cuando hubo ese gran boom del petróleo y del gas, vuelvo a hablar de los 250.000 millones, estaba el señor de Economía, pero salía la plata por todos lados. Hoy día, en este momento, cuando tenemos comprimido las reservas internacionales, cuando no se ha cambiado sobre todo la ley de hidrocarburos para seguir explorando y viendo si hay posibilidades que la gente extranjera, las empresas extranjeras puedan venir a invertir nuevamente y sigamos con la ley del gas, porque el gas es necesario en Brasil y en Bolivia, aunque hayan encontrado grandes pozos hidrocarburíferos en el Brasil y en la Argentina, pero necesitan nuestro gas. Entonces, estamos con el litio, no sé lo que pasará con el litio, no sé si pasará lo mismo que ha pasado con el gas. O sea, no hay una administración correcta de la parte económica y de los recursos naturales. Creo que el señor Arce Catacora supo administrar riqueza, pero en este momento no supo administrar pobreza. ¿Usted cree que se va a reactivar la economía así como estamos? ¿O es muy complicado? Esto va a demorar años. Si los señores piensan ideológicamente que el movimiento al socialismo, que la pelea entre Evo Morales y Arce está por encima del interés colectivo, la economía va a bajar. Si el señor Arce Catacora piensa que es el presidente de todos los bolivianos y empieza a ver las necesidades que tenemos, exploración de los nuevos pozos hidrocarburíferos a través de una nueva ley que a usted le dé al inversor la garantía jurídica para que venga y que invierta. La famosa nacionalización no fue tal. No nacionalizamos nada, nosotros le pagamos los recursos que ellos invirtieron, fue un fracaso. Y hoy día estamos en esto, no tenemos pozo que nos pueda dar la garantía que podamos seguir vendiéndole con un contrato al Brasil y a Argentina. La Argentina está queriendo rescindir nuestros contratos del 2025 y también el Brasil. Pero necesitan, si nosotros tuviéramos otra visión de continuar explorando y después comercializando el gas, porque tenemos mucho gas en las reservas internas de este país. ¿Tenemos para rato gas? Tenemos para rato. O es que va a llegar un momento en que ya vamos a estar con los pozos que están en este momento descubiertos, va decayendo el volumen de venta de gas. Pero sí existen reservas en otros lados y que el gobierno no supo decirle al inversor extranjero, a las empresas inglesas, americanas, francesas que están aquí, vamos a cambiar la ley de hidrocarburos, le damos una garantía una seguridad jurídica y vengan a invertir nuevamente y exploremos pozos y con eso podemos salvar la economía. Pero es cambiando la mentalidad, porque ellos creen en la ideología, en la pelea del poder por el poder y sin embargo no están en la necesidad que tiene la gente, porque entre la derecha y la izquierda, porque no tenemos oposición igual, está el pueblo. Y ese pueblo necesita lo que usted decía, salud. Se están muriendo porque le pica un alacrán o porque le pica un mosquito. Necesitamos educación. Fíjese las escuelas, después de una gran lluvia que hubo hoy día, los chicos están nadando ahí en las aulas, increíble. Se están cayendo el techo. O sea, aquí no hay autoridad nacional, departamental ni municipal que den la talla para atender no hablan problema. El mismo idioma los tres niveles. Ya decía alguien, me dicen, no, Miguel Ángel, no sé en qué año fue, resulta, hablando al doctor Mario Adel Zamora, me dice, resulta que Bolivia le vendía gas a Argentina y Argentina le pasaba a Chile el mismo gas. ¿Y por qué no hacer Bolivia-Chile? Yo sé que hay... Hubo un referéndum, pero hubo un referéndum chauvinista. Ajá. Hubo un referéndum en que supuestamente no debíamos venderle a Chile porque Chile nos quitó el mar. Pero sin embargo el señor Evo Morales entregó el mar. ¿Se acuerda de esa gran campaña que hicieron para recuperar el mar? Cuando no fue la recuperación del mar, más bien la entregamos y posteriormente entregamos el Silala. O sea, eso es chauvinismo. Creo que lo que le interesa a un país como el nuestro, que es pobre, es hacer comercio con todos los países latinoamericanos y europeos, pero dejemos de ideología. Este país está viviendo de ideologías baratas, de izquierda, en cuanto al sistema colectivo de la gente. Vuelvo a repetir, hay hambre, hay necesidad, hay desempleo, hay insalubridad, no hay ítem de médicos, no hay ítem de profesores. Realmente creo que en este momento el señor Arce Catacora, si nos ponemos a comparar de 1 al 10 entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de la señora Yanine Áñez, que fue transitorio, que fue uno de los peores gobiernos que existió en Bolivia por lo que sucedió,
creo que el señor se está aplazando y tiene la oportunidad, porque dijo usted y todo el mundo sabe, él trabaja hace más de 25, 30 años en el Banco Central como un empleado público. No es simplemente que ha sido un funcionario de Evo Morales, ya venía trabajando con Sánchez de Lozada, con todos los gobiernos anteriores, como un simple funcionario en el Banco Central, y de ahí pasó a ministro de Finanzas, y hoy día es el presidente de los bolivianos. Una cosa es estar sentado en un escritorio y otra es ver lo que tiene el territorio, las necesidades que tiene. Estos hombres no están saliendo. Están saliendo cuando hacen campaña con la bandera azul diciendo ¡viva Jayaya el MAS! Pero ¿el pueblo qué? El 20% tiene ideología y parte política de este país. Y el 80% no. El 80% como usted, como el que nos está escuchando, tiene necesidad de salud, de educación, de empleo, de un sinnúmero de cosas y la gente no está pensando en eso. Lo que nos está pasando acá en Santa Cruz es el reflejo de cómo está nuestro gobierno, de cómo está el país. No está manejándose como se debería tener un gobierno. No estable, porque sabemos de que todos los gobiernos siempre ha faltado el centavo para el peso, y perdón esta frase, pero creo yo de que es un reflejo de que nadie está feliz en este país. En la salud, en educación, y la política está desgastada, porque no se puede interpretar de otra manera la política. ¿Qué es lo que falta? Más allá de las necesidades, doctor. Falta hombres capaces y mujeres capaces que piensen que la política es una ciencia de servicio y no una politiquería para servirse. O sea, no es mala la política, sino que no saben interpretarla. La política es una ciencia para servir. ¿Quién maneja la política o quién maneja la justicia? Son los que hacen daño en la justicia y en la política. Mire, nosotros le pedimos al gobierno nacional que institucionalice. Y cuando nosotros tenemos un problema, cuando el señor Luis Fernando Camacho es apresado o capturado, lo que usted diga, como puedan decir, estamos peleando para ver quién asume la gobernación, y le decimos que el señor Camacho siga gobernando de Chochocoro, cuando aquí la gente está necesitando un hombre presente para ver las necesidades que tiene Santa Cruz. O sea, hacemos una ley que es inconstitucional, eso después podemos verlo. La Asamblea no debería nunca, porque el estatuto indica cuando hay una ausencia temporal. ¿Qué significa ausencia según el diccionario? No saber dónde está. Sabemos dónde está, claro. Está en Chochocoro, pero ¿qué más significa ausencia? ¿Cuándo va a volver? No sabemos cuándo va a volver. Entonces, en vez de aplicar el estatuto, los señores de la Sala Constitucional, para lavarse la mano, pasan la tutela a la Asamblea, que la Asamblea no debería haber admitido eso. ¿Por qué no debía admitir? Porque tenemos un estatuto que primero ha sido aprobado por el 65% de la población de Santa Cruz y ha sido constitucionado por el Tribunal Constitucional. O sea, es constitucional lo que está escrito ahí. Ellos nos indican que en vez de la ausencia temporal para que asuma el vicegobernador, sigue el gobernador de Chochocoro gobernando. O sea, no hay institucionalidad, estamos defendiendo privilegios, partidos políticos, intereses de un grupo de personas, y no nos estamos fijando en Santa Cruz entero. Ahora, usted como analista, doctor Cucho Zamora, ¿cuál sería la razón de cambiar el gobernador? ¿Tendría su efecto? ¿Qué mejoraría? ¿O seguiríamos igual? ¿Qué mejora si es que se cambia esa postura, o si es que se cambia de gobernador? ¿Va a mejorar algo? Mire, porque si va a mejorar algo, yo creo que todo el país va, todo el departamento. El señor Mario Aguilera ha sido electo como acompañante de fórmula del señor Luis Fernando Camacho. Electo, tiene legalidad. Electo, tiene legitimidad. ¿Qué dice el estatuto? Cuando se ausenta el gobernador, asume el vicegobernador. Sí. ¿Cierto? ¿Y por qué no lo hacen asumir? ¿Porque hay intereses políticos y mezquinos dentro de la gobernación? ¿Porque hay intereses de mantenerse en el poder? Porque no es una cosa defender a Luis Fernando Camacho gobernador y otra cosa defender a Luis Fernando Camacho ciudadano. Pero el señor Mario Aguilera tiene toda la legalidad y legitimidad para ser el gobernador. ¿Por qué no le permitimos a una persona consciente, capaz, que estuvo con Luis Fernando Camacho, que no sé si es parte de Creemos, pero ha sido el jefe de campaña y así tiene tanto legalidad como legitimidad, y no le permite? Yo creo que este hombre es la necesidad que tenemos de tener a alguien presente para que vea todo lo que está pasando en Santa Cruz. De Chochocoro es muy difícil gobernar, querido Mick. Es complicado. Estamos con el doctor Mario Adel Zamora, en directo, por supuesto, por todas las redes sociales, YouTube y simultáneamente por 97.9. Ya hablamos con el doctor de que la economía está muy por debajo de otros países. Doctor, otro gran problema que tenemos en nuestra ciudad, los hospitales colapsados,
no tenemos los doctores que realmente merece el departamento, faltan más de 5.000 ítems en cuestión de salubridad, lo propio en educación. Ese es el reflejo de la miseria en la que vivimos, en cómo nos tiene el gobierno. Va a mejorar, ya les decía, disculpe que sea reiterativo, ¿por qué no dan opción a que, sabemos de que superamos los 3 millones de habitantes, el departamento más grande de los demás, sin desmerecer los otros, pero aquí es donde más necesidades se ve? ¿Por qué cree usted que pasa todo esto? Porque es inacción, porque yo digo, inacción igual es a no tener movimiento, y aquí hay mucho movimiento que hacer, actividades, hay muchas que hacer, pero no se están cumpliendo, doctor. ¿Por qué cree usted? Falta de economía. Porque todos los gobiernos nacionales, todos, ojo, no solamente el movimiento del socialismo, son muy centralistas, nunca permitieron la autonomía. Si usted ve la autonomía que nosotros firmamos, más de 500.000 personas, era una autonomía, perdón. Siga, tome su agüita, doctor. Era una autonomía que nos permitía a nosotros administrar nuestros propios recursos. Pero sin embargo, cuando vinieron los del movimiento del socialismo, se sentaron en el comité cívico juntamente con estaba Rubén Costa y toda la gente del comité, cambiaron la pregunta. O sea que nosotros tenemos una autonomía de pliqui. Pero ok, como son centralistas ellos, salieron gritando, hasta Evo Morales, acuérdense que Evo decía en contra de la autonomía, después salió del comité y dijo autonomía sí, cuando decía autonomía no. Al ser centralistas los gobiernos nacionales, vuelvo a repetir, el MNR, MIR, ADN y hoy día el movimiento al socialismo, ¿qué han hecho con la salud y la educación? Los ítems, o sea, los recursos para los ítems los maneja el gobierno nacional. Los hospitales, vamos a salud, de primero y segundo nivel los maneja la alcaldía y los hospitales de tercer nivel los maneja la gobernación. O sea, es un monstruo de 3 cabezas. Pasa lo mismo en la educación. Los ítems maneja el Ministerio de Educación, la infraestructura la maneja la alcaldía y la parte de las necesidades que tienen también la alcaldía. O sea, creo que mientras los gobiernos nacionales, la gente que asume allá en el Alto Perú, cerca del Alto Perú, en La Paz, en el altiplano, no se den cuenta que este país necesita descentralizarse, desconcentrarse y sobre todo darle la autonomía necesaria que tiene que tener con recursos y con ítems, vamos a tener lo que pasa en la salud y en la educación. ¿Por qué se están muriendo la gente que tiene una picadura de alacrán cuando nosotros somos un departamento tropical? ¿Deberíamos tener los sueros antiofídicos o no? En cambio, se echa la culpa. Oiga, se develó lo peor en nuestra ciudad. No teníamos los insumos. Han tenido que negociar, perdón la expresión, o tener que viabilizar nuestras autoridades de acá de Santa Cruz, hablar con el vecino país de Brasil, para que llegue ese suministro y poder salvarle, que dicho sea paso, pero fue en vano, llegó 3:30. Miki, pero ¿por qué Santa Cruz no tenía? Supuestamente hay una ley, doctor, hay una ley que el gobierno nacional le tiene que permitir. ¿Y por qué no hicimos ese trámite? ¿Por qué esperamos el dolor de esa familia, de ese niño que murió? ¿Por qué estamos esperando nosotros el dolor de la gente, de los niños que están muriendo por dengue? Le echan la culpa al 80%, yo le escuché al alcalde y escuché a varias personas del gobierno nacional y departamental, que la culpa la tiene el ciudadano. Usted tiene, ¿por qué la culpa? Porque deja que las larvas crezcan en su canchón. Cuando no existiese el mosquito, si fumigamos y cortamos toda la grama que hay, no habría larva. Entonces es fácil levantar las manos y decir, ustedes ciudadanos no están cumpliendo en desechar todas estas cosas. ¿Y las mingas para qué son? Cuando la minga, sabemos que en esta época llueve, ¿cierto? ¿Por qué no fumigamos 3 meses antes? ¿Por qué no cortamos esa grama de todos los espacios públicos que existen 3 meses antes? ¿Por qué tenemos que esperar que se muera alguien? El dolor de la gente no nos hace humanos a nosotros. Creo que la salud, la educación, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal no tienen la humanización de ver el dolor de la gente y esperan el show político. Yo he visto que llegaron esos sueros antiofídicos y una persona quería sacar las cosas para mostrar en la cámara cuando el niño ya estaba muerto. El show político antes que el humano. Los remedios que se necesitan esperan que se mueran para hacer. La fumigación espera que se muera. ¿Y sabe quién tiene la culpa? El 80% de la culpa la tiene usted y el ciudadano que nos está escuchando. Eso dicen las autoridades y no asumen su responsabilidad. Creo que hay una irresponsabilidad del manejo de salud y educación, tanto del gobierno nacional, vuelvo a repetir, gobierno departamental y gobierno municipal. ¿Y quién tiene tu visión sobre la educación y la salud acá en nuestro departamento? Vuelvo a repetir, la salud en el primero y segundo nivel la alcaldía. La alcaldía. En el tercer nivel el gobierno departamental. En los ítems el gobierno. El gobierno, o sea, correcto.
Si usted se fija en la... ¿No hablan el mismo idioma los tres? No hablan porque alguien construye el hospital. Fíjese cuántos hospitales vacíos están mostrando la gente. ¿Por qué? Porque no hay lo que se necesita, las camas, el implemento, todo que tiene que ser el municipio que compra. Cero equipamiento. Cero equipamiento. Y la materia prima que son los profesionales en salud tampoco. Cero. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los tres estatus de gobierno. Los tres niveles. Entonces, cuando necesitamos tener una buena salud y una buena educación, estamos pensando en cómo me mantengo el poder, quién gobierna desde Chochocoro, quién no gobierna desde Chochocoro. La gente se está muriendo. ¿Qué haría usted si estuviera en la alcaldía, si fuera usted autoridad? ¿Cómo usted manejaría esto para terminar? Esto es planificando. ¿Cuándo llueve en Santa Cruz? ¿Cuándo llueve? Enero, febrero y marzo, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a fumigar desde enero. Desde enero. ¿Cuándo tengo que empezar a cortar las gramas? ¿Desde enero o diciembre? Prevenir. ¿Cuándo tengo que arreglar las escuelas para que no se caigan los techos por las lluvias? En diciembre, cuando terminen las clases. Entonces, ¿y qué tengo que exigirle yo al gobierno nacional? Ítem. No tengo que estar peleándome con el gobierno. Hay otra cosa muy radical. Aquí la polarización le ha hecho mucho daño al ciudadano, no a los partidos políticos, porque mientras más pelean ellos, más tienen el poder. ¿Y qué quiere la gente? El poder, y la gente se muere de hambre. Mientras no polaricemos y pensemos que el gobierno nacional tiene que trabajar con el gobierno departamental y tiene que trabajar con el gobierno municipal dentro de las competencias que tiene, tendremos una mejor salud, una mejor educación y seguramente un pueblo que diga gracias a ustedes, autoridades que lo elegí, pero hoy día no. La gente está cansada. ¿Y qué está buscando la gente entre la derecha y la izquierda, que es la gente del centro? Oportunidad para mejor vida, para mejor salud, para mejor educación. Y nuestras autoridades no le están dando. Bien, gracias. Hemos hablado con el doctor Mario Adet Zamora, analista político, abogado de profesión. Queremos agradecerle porque enriquece y nos hace conocedores de cuán necesario es de que nuestras autoridades cambien. Ya lo decía él, cuando se pongan de acuerdo los tres niveles, creo probablemente esto puede mejorar. Pero si hablamos de bonanza, creo que estamos bienvenidos a menos, doctor, ¿cierto? Yo creo que realmente estamos mal, muy mal. La economía sostiene un país y la economía se nos está cayendo. Si usted tiene en su casa, le voy a dar un ejemplo muy rapidito, Miki, si usted tiene en su casa una cachita donde guarda lo que usted gana en su trabajo, usted gana 2.000 bolivianos, digamos, pero usted está gastando 4.000. Dentro de 3 meses o 2.000 que se está prestando de algún lado, alguien va a venir para apretarle el costo. Eso es lo que está pasando con el gobierno. Nuestras reservas son inferiores a lo que nosotros importamos. Nosotros exportamos 2 pesos, pero importamos 4. Nosotros con la subvención de los hidrocarburos, del diésel y de la gasolina, no nos alcanza para lo que estamos vendiendo el gas a la Argentina y al Brasil. O sea, no estamos planificando. Yo sé que es muy difícil cortar la subvención a la gasolina y al diésel. ¿Por qué? Porque subirían todos los precios. Pero tiene que ir paulatinamente y yo tengo que tener una nueva ley de hidrocarburos para que usted, Miki, venga nuevamente con su platita, empiece a invertir, empiece a descubrir nuevos pozos y a explorar esos pozos. O sea, no hay una política de subvención que significa a la economía. Estamos subvencionando al contrabando y están diciendo que hay mucho contrabando a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la gente que tiene hambre, salud, educación, nos estamos muriendo, querido Miki. Bien. Querido doctor, quiero agradecer, reitero, gracias por enriquecer a nuestra audiencia, quienes nos ven por todas las redes sociales y quienes nos escuchan simultáneamente a través de 97.9. Quiero comprometerlo por una próxima visita, doctor, por favor, para tocar este y muchos temas que han quedado pendientes. Yo soy muy agradecido y si algo que me gusta es poder analizar, no es que tengamos la verdad absoluta. Si algún gobierno nacional o departamental o municipal cree que tiene la verdad absoluta, mentira. ¿Sabe quién tiene la verdad absoluta? Dios. Y sabe quién necesita de Dios y sus autoridades, es el pueblo de Bolivia. Yo siempre dije, hay un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar. Ya seguimos con más.